Ha sido una comparecencia larga, pero claro, no todo el mundo estaba advertido ni tenía tiempo para estar frente a la televisión. Así que vean todos los detalles de lo dicho por Monago esta mañana. José Antonio Monago se defiende y esta vez con pruebas. Hoy estoy ya en condiciones de desmentir tajante y rotundamente con documentos oficiales, punto por punto, la información del diario Público. Con los certificados del Senado que acreditan los viajes realizados entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010, cuando aún era senador, el presidente de Extremadura puede demostrar que... Nunca he viajado 32 veces a Canarias con cargo al Senado. Fueron 16 viajes de trabajo. Monago pone los documentos a disposición de la prensa para demostrar que ha sido víctima de un auténtico linchamiento público. El linchamiento público al que he sido sometido sin defensa posible. Se me ha negado la presunción de inocencia hasta por parte de muchos representantes públicos de este país. Y es que desde que se publicó la información, las peticiones de dimisión no han cesado. Monago, una vez el propio Monago, yo creo que ha descrito perfectamente que tiene que dimitir. Y la primera medida que tendría que tomar el señor Rajoy, si quiere hablar de buen gobierno, es pedirle la dimisión a Monago. Monago muestra además el extracto de sus cuentas para demostrar que en ese periodo de referencia me pagué, como no puede ser de otra manera, 22 vuelos privados. Sobran las palabras ante tanta infamia. Lo tengo acreditado oficialmente y lo demostraré donde corresponda. El presidente de Extremadura se siente víctima de un montaje para dañar su imagen y la de su familia, que le ha hecho vivir los momentos más duros de su vida. Lo he vivido en primera persona. No hay nadie en España que pueda decir que ha vivido los días que yo he vivido. Acusado, condenado, lapidado, sin derecho a la defensa por parte de prácticamente nadie. Un momento en el que ha estado arropado por su equipo, aunque algunos le hayan dejado solo. Tengo que decirle, reconocerle que he visto entre algunos de los diputados y senadores actuales mucha hipocresía. Han querido borrarme públicamente, algunos con su silencio en Extremadura y en España. Ahora Monago pone los documentos en manos de sus abogados para defender su honestidad ante una maniobra con la que se demuestra que todo vale en política. Si todo vale y este es el resultado, si esa es la forma de hacer política, en España el sistema político está corrupto. Caray, las afirmaciones de Monago son gruesas, pero empecemos por el principio. Él ha aportado documentación en la que dice que de 32 viajes a Canarias a pasárselo pipa, nanay, con cargo al Senado, que han sido 16 viajes, dice que es para trabajar, muestra toda la relación de prensa en la que salía, e incluso con quién se citó, que vamos a hablar ahora, pero... antes de eso, ¿qué os ha parecido Monago? ¿Os ha convencido a vosotros sus explicaciones? Ahora ya entrando en el fondo del asunto, ¿o no os bastan, Esther? ¿A ti, tú qué vas a No, es que no me basta. 22 viajes pagados con visa privada y aportar la visa. Y 32, porque él dice, solo son 16, no, 16 ida y vuelta, sumados son 32. No, perdona. Sí, ¿Tú sí, cuando sí. vas a Venezuela viajas 2 veces o vas una vez? Si lo explica Son trayectos, sí, sí, no, pero no, son trayectos. vas una vez a Venezuela. Si dices 2 viajes, son 2 viajes. Pero si basas esa argumentación en... ¿Es falsa la información? No, no es falsa. Es falsa. Se dice 16 vuelos o 32 vuelos. No se dice vuelos, se dice viajes a Canarias. Y se decía que cada Es que me da lo mismo, son 32 trayectos, 16 viajes, no es el quid de la cuestión, en mi opinión. Sobre este tema, que yo creo que aquí hace un poco de trampa. Él habla de 16 viajes a cargo del Senado y de 22 vuelos pagados por él mismo. por él, que son 11, que son 11, exactamente. O sea, él hace, cuando habla de los que ha pagado con su visa, habla de 22 viajes, es decir, vuelos, perdón, trayectos, y cuando habla del Senado habla de 16 viajes, que son 32 vuelos, porque es ida y vuelta. Ya que os ponéis estupendos. No, hombre, no, es que es un pero detalle... ya que nos da lecciones de moral, que sea un poquito más riguroso. Yo creo que han hecho un Yo alucino, vamos a ver, cuando el presidente del gobierno se va de viaje, como hoy, a Australia, se va 2 veces porque va en 2 vuelos, no, se va de viaje pero una vez a Australia. El presidente del gobierno dice, cuando va a Australia, cuando el presidente del gobierno va a Australia dice, hago un viaje a Australia, y cuando va a Londres dice, hago un viaje a Londres, y no dice, hago un viaje a Australia y hago 2 a Londres porque voy y vengo, que es lo que ha hecho él. No, es que, vamos a ver, la información de Público decía, se fue 32 viajes a Canarias, 32 viajes, y 32 viajes es, uno se va a Australia, a París, y se va un viaje. 32 viajes es multiplicar por 2. Se han metido un columpiazo, yo no les he visto rectificar.
he estado en Twitter siguiéndoles y no les he visto rectificar. Vale, pero él habla de 22 viajes que él ha pagado, que son 11, porque es el mismo concepto. Él habla de 22 vuelos. Me parece que ante de los una que se ha pagado él, claro, vuelos, habla de 22 vuelos. Él aporta 22 vuelos que ha pagado, pero cuando habla del Senado habla de viajes 16 y son ida y vuelta. Pero al margen. Pero a mí me parece que no es lo de... Vamos a ver, esto de intentar salvar a la prensa amiga y tal, porque... Mira, titulas así, rectificas. Oye, yo no tengo ninguna amistad con la prensa. Pero 32 viajes son 32 viajes. Ante una información tan contundente y que evidentemente a partir de ahí se pusieron todo el mundo a la cabeza de la manifestación con la antorcha para quemar en la hoguera a Monago. Ante una información tan contundente, que él ya demuestre que 16 viajes se los ha pagado el Senado y que eran con razones, y además haya presentado después facturas de que ha pagado los otros viajes que eran privados, evidentemente ahora la carga de la credibilidad la tiene él. Por consiguiente, me parece que ahora mismo veremos a ver qué dice el periódico que lo ha publicado, que no es tampoco lo más importante, porque me imagino que el periódico que lo ha publicado no lo ha publicado porque se lo haya inventado, sino que alguien se lo ha puesto encima de la mesa de ese periódico. ¿Y ese alguien tiene despacho en la calle Gera? Bueno, no lo sé dónde tendrá, porque sería especular saberlo, pero sí sería bueno saber quién lo ha hecho de forma tan torticera, por una razón, porque la regeneración democrática es verdad que es echar a los corruptos de la vida pública, pero también regeneración democrática es no enmerdar a quien no es un corrupto. Y por tanto, quien haya jugado a esto sí que está enmerdando la vida pública y por tanto es un corrupto. Yo quería decir algo, si me permites, al respecto. Vamos a ver. En fin, probablemente si le aplicamos el método Wasserman siempre le podemos sacar algo que hizo después de hacerse las fotografías para la prensa, pero es un ejercicio importante el que ha hecho a las 9 de la mañana, que nos ha sorprendido a casi todos y se le ha visto enfurecido y encorajinado, ¿no? Creo que ha mandado también algún tipo de mensaje. En principio, a priori, visto las cosas, yo creo que la explicación sirve, ¿no? Teniendo en cuenta además que se le ha querido pillar en un tema en el que puede haber habido, ¿cuántas legislaturas? 8. De los 2.000 diputados y senadores o 4.000 que ha habido desde la restauración democrática, la mayor parte han utilizado este sistema. Viajes privados. Es decir, ¿por qué? Pues porque estaba así, es decir, no te piden explicaciones, incluso desde el punto de vista ahora. Sí es verdad que la vida política de ejercicio, el chollo, que diría Rajoy de la vida política, se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo, ¿no? Me recuerda mucho aquella famosa frase del senador Maski, que le preguntaron si iba a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, dijo no, porque tengo una muela careada y los del Washington Post lo saben, ¿no? Es decir, esto se está poniendo muy jodido. Ahora bien, que como he querido decir antes, o insinuado, yo supongo que el señor Monago lo habrá encuadernado la documentación y enviado a alguno de sus amigos, porque esto no es ajeno a la situación en la que vive el partido en el gobierno. O sea, esto sale de las filas del Partido Popular para desacreditar a Monago. Sí, bueno, vamos a ver, estaba siendo... Afirmo. Rotundamente. Rotundamente afirmo. Yo tan rotundamente no, pero tengo indicios razonables de criminalidad, como diría uno de estos. Yo creo que no es ajeno todo lo que está viviendo. En este momento se está viviendo una refundación larvada dentro del Partido Popular. Y todo el mundo sabe, a unos ciertos niveles, que está habiendo alineamientos. Y quería ir por libre y dar algunas lecciones que algunos... a los que estaban... Porque, claro, probablemente de la mano que ha salido esta información, que como hemos visto es información además averiada, información interesada para cargarse, como se está viendo en el Partido Popular desde hace bastante tiempo, información averiada para cargarse a aquellos que están tratando de limpiar el partido de corrupción, ¿no? Fíjate en María Dolores de Cospedal lo que está soportando también en algunos momentos, de informaciones que están saliendo para tratar de menoscabar su credibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente cuando llega una organización de dirigentes nuevos y esa organización de dirigentes nuevos quiere echar a bandas corruptas que han acampado por Génova y por el Partido
Partido Popular, pues esas bandas corruptas se tratan de defender enmerdando a este partido, ¿no? Pero María Dolores de Cospedal, cuando la han atacado y le han echado basura, siempre se ha defendido con contundencia y siempre defendiendo la misma visión. Monago se ha defendido con contundencia. Monago ha dado tres versiones distintas. Necesitaba tiempo para poder aclarar. Pues eso es lo que tenía que haber dicho el primer día. Denme tiempo, que yo lo demostraré, pero no decir una cosa, luego otra y luego otra. Suficientemente. Ahora bien, el Partido Popular tendría que tomar muy en serio esta cuestión y sobre todo mirar claramente de qué despachos han salido esta información, porque probablemente además de los despachos que han salido esta información son los mismos despachos que amparaban a Correas y compañía. A ver, Rosa, ¿tú también certificas que esta información... No puedo certificar. Está de alto riesgo la profesión de la política. Vamos, yo estoy alucinada. Seguro. Seguro, ¿verdad? A ver, yo creo que de las explicaciones que dio el señor Monago desde el primer día, aunque han sido contradictorias, el primer día, el segundo día, el tercer día y hoy ha incurrido en varias contradicciones, yo creo que de todas ellas se derivaba que estaba convencido de que la información había salido de sus propias filas. Y además, bueno, por lo que conocemos la política, en momentos de estos así, de situaciones de crisis como la que se está viviendo ahora y de que está apareciendo tantos casos de corrupción, y hay algunas personas que se plantean, como planteaba el señor Monago en público, que esto de la corrupción había que cortarlo, de raíz. Pues todo esto encaja, es evidente que encaja. Yo, desde luego, no puedo certificarlo porque no tengo ninguna constancia ni documental ni de ningún tipo, ni estaba ahí cuando se filtró la información. En cualquier caso, a mí me parece que el señor Monago ha hecho... que el primer día dijo no es verdad, el segundo día dijo devolver el dinero, es decir, que ha incurrido en varias contradicciones, y yo creo que la explicación que hoy ha dado, que ha sido muy pormenorizada, me parece que está bien que la dé pormenorizada. Yo creo que sigue habiendo... Ese matiz que decís que dijo sus versiones, yo creo haberle entendido el otro día, en la segunda versión es, si hay algún viaje que se hizo tal, devolver el dinero. Pero no dijo voy a devolver el dinero de los 32 viajes, dijo he pedido tal, y si alguno se ha pagado, devuelvo el dinero. Si eso vamos a intentar buscarlo. Yo en cualquier caso creo que eso no es una versión distinta. Que él, en cualquier caso, aún con la certificación del Senado, que también es rara, porque el Senado, cada vez que le hemos preguntado esta semana si podían certificar los viajes de sus señorías en el Congreso y en el Senado, han dicho que no tenían la manera de hacerlo porque cada uno hacía los viajes que quería y por su cuenta, con lo cual también eso me ha parecido, pero bueno, es el letrado mayor y yo no voy a poner en duda. Bueno, es que hay una fórmula que deben saber nuestros telespectadores cómo funciona. Miren lo que les vamos a poner, que es un cheque, que es el que se le da a los diputados para que se les dé el viaje, y a los senadores. Entonces, ellos no justifican nada, ellos bajan a una planta del Senado o del Congreso y ahí dicen quiero volar tal día a tal hora, y firman un cheque con el destino en el que quieren ir y no ponen ninguna justificación. El Senado o el Congreso no guarda justificantes, pero hay una agencia privada que, como paga con dinerito público, guarda la relación de viajes de todos los senadores, porque si no la agencia, imaginaros, podría pagar 100, es decir, a ver, me dé usted 300 millones porque han viajado, pues no. Y entonces... supongo que el letrado mayor se ha dirigido a la agencia del Senado y le ha exigido la relación de viajes de Antonio Monago. Y cuando se ha recabado esa documentación, se ha puesto, por eso lo ha certificado. No creo que se haya tirado en plancha el letrado mayor a firmar cualquier cosa. Los letrados, las digo que no pongo en duda el letrado mayor, pero con este sistema, el letrado mayor lo que no puede es certificar que esos viajes eran de trabajo. Puede certificar que este señor los ha pasado al Senado. Es decir, que... Lo que certifica es que no son 32 viajes. No, sí, que son 16. Son 16. Lo que hace Monago, en cualquier caso, es aportar más elementos para justificar que esos viajes que él hacía a Canarias, esos 16 viajes a cargo del Senado, han sido viajes de trabajo. Bueno, yo eso, si a mí eso no me parece mal, es uno al mes, que es bastante para un senador de Extremadura, pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que de este caso hay que sacar la conclusión evidente de que hay que empezar a que las dos cámaras sean absolutamente transparentes en el gasto
en cómo utilizan el dinero público sus señorías, los diputados y los senadores. Y hemos visto esta semana que no han entendido nada, porque nos han estado diciendo que esto no es un colegio, no les podemos controlar. Bueno, no marcha atrás, ¿eh? Bueno, hombre, ya. Aquí les hemos sacado a Alfonso Alonso, al que hemos criticado, y luego ha dicho que van a buscar alguna fórmula. Y al presidente del Congreso, pero ¿verdad que la primera reacción es de no han entendido nada? O sea, la primera reacción no, pero hay que matizar.